los criterios del reino. Quiero hablarles en este día sobre esto. Quiero que podamos juntos ir a la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios. Decía el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Dice así: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Le di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, con plata y piedras preciosas, o con madero, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio lo dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabes que son vanidad. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en los seres humanos. A fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o el porvenir. Todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Y todos decimos, amén. Mire qué tremendo esta palabra que a mí me cautiva mucho porque Pablo nos habla de cómo la iglesia debe ser criteriosa, debe cambiar su criterio. ¿Qué es criterio? Es la capacidad de evaluar una situación para tomar las decisiones correctas, basándose en principios, en valores, en sabiduría y no solamente en emociones o en impulsos o presiones externas. El criterio, de alguna manera, es el filtro por el cual nosotros interpretamos la realidad. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Un niño, cuando usted le pone algo para elegir delante de él, ¿qué va a elegir? ¿Qué criterio un niño tiene para elegir? Y va a elegir lo que más le atraiga, ¿sí? Lo que más lo emocione, lo que más él pueda desear. Pero cuando nosotros crecemos, cuando nosotros tenemos que elegir algo, elegimos con el criterio correcto. No lo que nos gusta, sino lo que nos conviene o lo que está a nuestro alcance. Por eso el mundo siempre te va a decir, elegí según lo que vos sientas, que sea el criterio del mundo tiene que ver con eso. Pero
tenemos que saber y tenemos que pensar en que cada elección que nosotros hagamos será tomada como una decisión y cada decisión va a conllevar a una responsabilidad y tendrá una consecuencia. Por eso, una persona que no tiene criterio generalmente sigue a la multitud, sigue todo lo que los demás hacen. No sé si a usted le ha tocado en algún momento, no sé, estar en un lugar y no saber qué hacer, entonces ¿qué hace? Mirá lo que están alrededor y te vas para donde vayan todos, ¿o no? Generalmente eso pasa muchas veces cuando uno está en un aeropuerto y no entiende el idioma del país donde está y no sabe para dónde ir, mira para dónde van todos y más o menos encara para el mismo lado. Y dice, todos estarán buscando la salida y capaz que te va para otro país, nada que ver. ¿Por qué? Porque no entendés, no tenés, a veces no podés leer los carteles, no podés leer, no podés interpretar, no tenés el criterio. Pero, hermano, una persona que tiene el criterio correcto analiza, reflexiona y después decide. La iglesia de Corinto, esta hermosa iglesia que en aquel tiempo estaba en Grecia, y sigue estando en Grecia, pero ya esa ciudad está en ruinas, pero ahí la IA me la hizo más o menos parecida a lo que fue en aquel tiempo. Corinto fue una iglesia o una congregación que estaba llena de dones espirituales. Tenía un crecimiento y un entusiasmo como ninguna otra. Pero estaba marcada por situaciones terribles como eran divisiones, inmadurez y maneras equivocadas de evaluar la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ellos habían aceptado el Evangelio, habían abierto su corazón al Evangelio, pero todavía no habían cambiado su criterio a la hora de tomar las decisiones. Habían comenzado a medir el reino con los mismos parámetros con el que el mundo mide el éxito. Pablo escribe este capítulo que hemos leído para corregir esa mirada. En esencia le está diciendo a la iglesia de Corinto, ustedes pertenecen al reino de Dios, por lo tanto deben aprender a pensar, a valorar y a juzgar según los criterios del reino de Dios, no según los criterios de ese sistema. Y yo creo que esta enseñanza sigue siendo muy importante para el día de hoy, porque muchas veces nosotros valoramos a ciertas personas o a ciertos líderes por la posición que tienen. Vemos su fama, su capacidad, los seguidores que tienen en las redes. Sin embargo, Dios sigue mirando las cosas de manera diferente y Él quiere que nosotros tengamos esa misma visión y que tengamos ese mismo criterio. El criterio del reino tiene que ver con la madurez y no con la apariencia. Fíjese qué interesante. Había un grupo que decía, levantaba la bandera de Pablo y el otro grupo la bandera de Apolo. Y se peleaban los muchachos por eso. Imagínense, eran como dos partidos políticos, como dos hinchadas de fútbol. Más o menos era eso. Vos decís, pero ¿qué onda esto? Imagínense una persona que entraba por primera vez a la iglesia de Corinto con ese entusiasmo, esa multiforma de dones que esa gente tenían, profetizaban, danzaban, adoraban, pero en un momento los tipos casi se iban a las manos porque decían, yo soy de Pablo. No, pero nosotros defendemos a Apolos. Entonces Pablo le dice, muchachos, yo les tengo que hablar no como espirituales, sino como a gente inmadura. Eran creyentes genuinos, sí, pero seguían siendo niños espirituales. Y quédese tranquilo, porque es una instancia en la cual todos atravesamos y vamos a pasar. Acá Pablo nos enseña, doctrinalmente nos enseña algo que es fundamental y ojalá que usted lo tenga o lo anote para que le quede a usted y usted lo pueda incorporar, porque esto es parte de la sana doctrina. Una cosa es la regeneración, que significa nacer de nuevo en Cristo, pero otra diferente es la santificación, que sí me da las herramientas para que yo pueda madurar en Cristo. Dos cosas completamente diferentes. Nosotros pensamos que el combo es completo, pero dentro del combo tenemos que buscar cada cosa y ponerlas en su lugar. Una persona puede haber recibido a Cristo y pertenecer a Dios, claro que sí, pero seguir viviendo bajo criterios carnales, seguir viviendo con actitudes completamente carnales.
Porque la inmadurez espiritual, ¿sabe cuándo se evidencia? Cuando seguimos reaccionando desde nuestra naturaleza natural y no desde la naturaleza divina. Seguimos reaccionando como cuando éramos niños. Creo que hay personas que son hermosas cuando usted la ve, y más si la ve en modo oculto. No oculto, modo culto. ¿Qué significa modo culto? Y mire qué lindo que está usted hoy. Es para poner una aureola en la cabeza, no tiene otra. Y usted cuando está todo bien, está perfecto y usted se relaciona bien contra todo, pero cuando usted está bajo presión y usted empieza a tener algún tipo de discusión o un conflicto, usted puede reaccionar de una manera indebida. Entonces esa reacción nace desde una actitud carnal y no espiritual. Después sí, sabemos lo que dice la palabra. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, pero nos olvidamos en los momentos que reaccionamos, ¿o no? ¿Por qué pasa eso? Y porque es parte de nuestro proceso de madurez. Tenemos que ir madurando y entendiendo y comprendiendo el criterio del reino de Dios. Pablo menciona 3 cosas que había en esa iglesia: celos, rivalidades y divisiones. Tremendo. El famoso grupismo. Yo con estos, vos con los otros y aquello con aquello. Eso es lo que pasaba. ¿Por qué? No, porque nosotros somos de la pastora Yanina, estamos con ella. Pastor Walter, estamos con la pastora Yanina, somos defensores de la pastora Yanina. ¿Me entienden? Entonces, no entendemos, no comprendemos que nosotros no estamos aquí para ir detrás de liderazgos humanos, sino estamos aquí para seguir a Cristo. Yo no estoy acá cuestionando su salvación. Pablo no le decía a los corintios, no cuestionaba la salvación de los corintios. Lo que él cuestionaba, y seguimos cuestionando, es el crecimiento de cada uno. Tenemos que cuestionarlo, y tenemos que cuestionarnos, y tenemos que mirarnos para que ver si todos los días estamos creciendo como se debe. Si estamos tomando el alimento sólido para poder crecer y madurar en Cristo Jesús. La salvación es un regalo que es dado por gracia, pero la madurez es un progreso progresivo de transformación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El reino no te pregunta hace cuánto tiempo que sos creyente. Te pregunta, ¿cuánto te pareces hoy a Cristo? ¿Cuánto nos parecemos a Cristo? Que la verdadera espiritualidad no se mide por cuánto nosotros sabemos, sino por cuánto hemos sido transformados. Por eso no estamos aquí para juzgarnos unos a otros. Ni tampoco nosotros como pastores para estar como jueces delante de usted diciéndole, sí, vos ya maduraste, no, a vos te falta. No, nosotros no se confundan, nosotros no estamos para eso. Pastor, dígame, ¿me puede hacer una evaluación a ver cómo estoy? ¿Cómo yo te puedo evaluar? Jamás. No somos profesores que estamos evaluando. Estamos aquí, al igual que usted, creciendo y siendo transformado en Cristo día a día. El criterio del reino es la dependencia de Dios y no el protagonismo humano. Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento ¿quién lo da? Dios. Los corintios habían transformado a los líderes en figuras de competencia. Tengamos cuidado en dónde ponemos nosotros a los liderazgos humanos en este tiempo. Hay una frase que a mí no me gusta tanto, que posiblemente alguna vez la repetí y cuando la escucho, la verdad que cada vez me da un poquito más de miedo. Es cuando alguien se decepciona de otro y dice, se me cayó un ídolo. ¿Cómo va a tenerlo de ídolo? ¿What? Se me cayó un ídolo. No idolatremos personas. No levantemos a los liderazgos más allá de donde tienen que estar.
porque delante de Dios, quiere que le diga la posta como es, todos somos iguales ante sus ojos. Solamente que tenemos diferentes niveles de responsabilidad. Pero tengamos cuidado. No sigamos a los hombres, sigamos a Cristo. Los corintios no, seguían algunos a Apolo y otros seguían a Pablo. Y Pablo les contesta de una manera que destruye cualquier forma de culto a la personalidad. ¡Wow! Y acá también se constituye una doctrina fundamental para nosotros, que es esta la que yo puse en estos 3 puntos, la soberanía de Dios en la obra. Dios hace lo que quiere como Él quiere. Punto número 2, nosotros como seres humanos, ¿qué somos? Trabajadores, nosotros estamos para trabajar. Pero Dios produce, ¿qué cosa? Los resultados. Si usted se graba esto en su corazón, nunca va a tener problemas en este bendito camino que es seguir a Jesús. Podemos predicar, podemos discipular, podemos evangelizar, podemos enseñar y hasta podemos servir. Pero solamente Cristo convence de pecado, transforma los corazones, da vida espiritual y produce ese fruto que permanece. No nosotros. ¿De quién es la obra? ¿Nuestra? No. ¿De quién es? Del Señor. Todo lo que usted está haciendo, usted lo está sembrando para el reino. Todo lo que usted está haciendo, lo está haciendo para Él. Su trabajo día a día no es otra vida, no es una vida secular, no existe tal dualismo. Usted vive una sola vida, lo que usted hace en su trabajo también es para el reino. Ni el que planta, ni el que riega son algo, sino es Dios. Jesús decía, separados de mí, que nada podemos hacer. Y el reino, ¿sabe qué? Combate 2 pecados. Primero, el orgullo de quien cree que todo depende de él. Que Dios nos libre de eso. Pensar que si mañana faltamos de aquí, todo se cae. No, señores. En el reino no existen los imprescindibles. Y el segundo pecado es la frustración de quien piensa que nada sucede si esa persona no está o si él no está. Dios sigue siendo quien produce el crecimiento. Por eso tengamos en cuenta que estamos en la obra de Dios, que la obra le pertenece a Él. El criterio del reino es la fidelidad y no solamente los resultados. La palabra fiel es una palabra compuesta. Claro que tiene que ver con la productividad, pero tiene que ver con permanecer y con pertenecer. Pablo introduce esta imagen de la construcción. Él dice, yo como perito arquitecto, como maestro constructor, yo puse el fundamento y ese fundamento es Cristo. Todo creyente y todo ministerio construyen sobre ese fundamento. Ahora, también lo que nos enseña el apóstol Pablo es que nos habla de un juicio, pero no es el juicio para condenación. Habla sí del juicio, de la evaluación. Nosotros como líderes no evaluamos, no nos podemos equivocar y ponernos delante de ustedes para evaluarlo, pero sí el juicio de Dios está constantemente paseándose sobre nosotros para evaluarnos. No es el juicio de condenación, es el juicio de evaluación. Tiene que ver con lo que dice después Pablo, porque todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Claro que sí, pero este es un juicio previo. Porque la pregunta no es ¿qué hiciste? La pregunta que Dios te va a hacer es ¿con qué motivación lo hiciste? Jesús nos enseñó algo muy importante. Él dijo, van a venir muchos que sanaron enfermos, van a venir muchos que hicieron milagros, van a venir muchos que echaron fuera demonios. ¿Y qué le va a decir?
el Señor. ¿Cómo? No los conozco, pero, Señor, si hicimos todo en tu... Pero no los conozco. Porque no es lo que vos hacés, es la motivación con la cual nosotros lo hacemos. Nosotros podemos hacer todo muy bien, muy lindo, podemos ser grandes, podemos ser predicadores muy elocuentes, podemos hacer grandes discursos y la gente nos puede escuchar, podemos hacer hasta videos en las redes y la gente nos puede ver, pero ¿cuál es la motivación? Eso no te lo voy a decir yo, ni te lo puede decir nadie. Ese es el fuego que vendrá a probarnos a cada uno. Nos habla de materiales de construcción. Pablo decía, si vas a construir con oro, plata y piedras preciosas, con madera, con heno y con paja. Mire qué tremendo. Esto representa aquello producido por el Espíritu Santo que tiene que ver con estos materiales nobles. Oro, plata, piedras preciosas. Es aquello que el Espíritu Santo te da. Es aquello que se trabaja en un proceso con el Espíritu de Dios. Esos minerales que nosotros vemos en la tierra y que son tan, que vale tanto, tienen que ver con presión y con tiempo. Esos materiales no están ahí por obra y gracia de la casualidad. Esos materiales en algún momento fueron otro material, pero la presión y el tiempo los llevó a ser un mineral muy precioso. El Espíritu, cuando trabaja en nosotros, y las presiones y las aflicciones y los momentos difíciles que nosotros atravesamos, hace que haya una gran presión dentro de nosotros. Pero si el Espíritu Santo está ahí, Él va a trabajar de manera que aquello que parece que iba a ser una situación para terminar con nosotros, termina produciendo en nosotros minerales preciosos, materiales de alta calidad para construir la obra que Dios nos mandó a hacer. En cambio, la madera, el heno, la paja, representan obras realizadas desde la carne. Claro, el orgullo o esas motivaciones equivocadas. Entonces imagínese si se quema y si el fuego toma una casa hecha de madera con techo de paja. Y si el fuego también abraza a una casa hecha de piedras preciosas, con una cubierta de oro y revocada en plata, ¿cuál quedará firme? ¿Y cómo quedará después del fuego? Por eso el fuego simboliza la evaluación perfecta que Dios hace sobre cada uno de nosotros. Y Dios recompensa la fidelidad. Dios recompensa la fidelidad, no simplemente la productividad. Hay quienes parecen muy exitosos bajo los criterios de este mundo, pero cuyas obras no permanecen. Hay personas aparentemente insignificantes, pero que seguramente las veremos cuando estemos allá arriba. Seguramente hay personas que acá en el mundo les dábamos, ni 2 pesos dábamos por ello, pero cuando estén allá arriba los veremos con una corona de gloria. Y los levantarán. ¿Por qué? Porque aunque parecían cosas insignificantes, su obra fue quedando de generación en generación. El reino valora más la fidelidad que cualquier otra cosa. Buen siervo fiel. ¿Qué te dirán cuando lleguemos allá arriba? Buen siervo fiel. No te van a decir qué lindos likes que tenías. ¿Cuántos seguidores lograste? Tenemos este cielo pop para ti, para que entres a un lugar VIP. No te van a decir eso. Te dirán, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, el criterio del reino es la santidad. Porque somos templo del Espíritu Santo. Qué tremendo esto. ¿No saben que son templo del Espíritu Santo? Para los judíos el templo era el lugar más sagrado que había en la tierra, ¿o no? Pero Pablo declara que ahora la presencia de Dios no habita en esos lugares, sino que habita en cada uno de aquellos que componen el cuerpo de Cristo, su iglesia.
El templo no es esto es un auditorio. El templo es usted y yo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Esta verdad tiene enormes implicancias doctrinales, claro que sí. ¿Por qué? Hay tres cosas fundamentales que esto marca. Primero, la dignidad del creyente. Cada hijo de Dios es portador de la presencia divina. Número dos, la santidad del creyente. Porque no pertenecemos a nosotros mismos, sino que ya el Espíritu de Dios tomó control de nuestras vidas. Él está en nosotros. Y tercero, la unidad de la iglesia. Somos parte de la unidad del cuerpo de Cristo y nada lo puede romper. ¿Me entienden? Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Por eso tenemos que saber qué estamos tomando, qué estamos mirando, qué estamos consumiendo. No solamente lo que entra en nuestra boca, sino también lo que entra en nuestros ojos y lo que entra en nuestros oídos. Cuando habla de la unidad de la iglesia, Pablo en este contexto muestra que está hablando también de la iglesia como un cuerpo colectivo. Está hablando de la asamblea, de la eclesía. Por eso nosotros no podemos dividir la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Es el templo de Dios. Pablo le escribía a los efesios y le decían solícitos, que de alguna manera le estaba diciendo esfuércense por mantener la unidad mediante el vínculo de la paz. Hay que esforzarse, porque no es fácil. No es fácil guardar la unidad. No es fácil estar unidos siempre. Siempre va a haber algunos que piensen de una manera y otros de otra. Siempre va a haber problemas y conflictos que nos van de alguna manera a venir a quitar la paz. Pero Dios nos está pidiendo que nosotros nos guardemos ese vínculo de unidad en esa paz tan preciosa que Él nos ha dado. Cuando criticamos, cuando generamos chismes, habladuría, hablamos mal de nuestro hermano, estamos dañando aquello que Dios dice que es santo. Porque el reino protege la unidad, porque la unidad refleja la naturaleza misma de Dios. El criterio del reino es la sabiduría de Dios y no la sabiduría de este mundo. Pablo decía, la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios. Corinto era una ciudad que admiraba la filosofía, que admiraba la retórica, el prestigio intelectual. Pero Pablo les recuerda que el reino opera bajo otra lógica. La verdad espiritual no se descubre únicamente mediante la razón humana. Es revelada, sin lugar a duda, por Dios. Y fíjese estos contrastes, ¿no?, que nos muestra o lo que nos enseña Pablo. La sabiduría humana dice, bueno, levantate, exaltate a vos mismo, defendete a vos mismo, acumular riqueza, dominá al resto con ese poder. En cambio, la sabiduría del reino te dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló. Hay que humillarse, hay que servir, hay que dar y hay que amar. Todo lo contrario a lo que dice el mundo. El sabio Salomón decía, porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Tengamos esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. La mayor evidencia de sabiduría espiritual no es cuánto conozco la palabra, cuánto conozco la letra, sino es cuánto me parezco a Cristo. La cruz sigue siendo el criterio supremo del reino de Dios. Hubo un predicador que ya se fue con el Señor y que varias veces lo he escuchado porque fue uno de los grandes predicadores y hasta diría teólogos, como era el doctor Roger. Y a mí me impactó tanto una frase que él dio en una de sus sermones que siempre me lo guardé. Y él decía,
Nunca nos parecemos más a Cristo que cuando nos humillamos. Pero nunca nos parecemos más al enemigo que cuando nos rebelamos. Tengamos en cuenta esto. Tenemos que tener un cambio de sistema de evaluación. No nos podemos autoevaluar según los criterios de este mundo. El apóstol Pablo está llamando a la iglesia a abandonar ese criterio. El mundo o el sistema nos va a preguntar quién tiene más poder, quién tiene más influencia, quién tiene más seguidores, quién tiene más éxito. Pero el reino sigue preguntando quién está madurando en Cristo. ¿Quién depende verdaderamente de Dios? ¿Quién permanece fiel? ¿Quién vive en santidad? ¿Y quién camina en la sabiduría de Dios? Hermanos, los hombres suelen medir grandeza por lo que una persona puede construir, pero Dios la mide por la semejanza de que esa persona alcanza con Cristo. Porque en el reino, el éxito no consiste en llegar más alto que otro, sino en que nos parezcamos cada día más a Jesús. Ese es nuestro norte.